Buenos días otra vez. Y la verdad es que llevamos unas jornadas intensas, maravillosas, gracias a todos los ponentes que están participando. Espero que las estén disfrutando y realmente esta mañana ha sido pues también muy intensa y precisamente por eso yo creo que tenemos dos ponentes con los que vamos a finalizar esta segunda jornada y ambos se van a centrar en dos grandes personalidades ya del siglo XX. En primer lugar, yo le voy a dar la palabra, una vez que haga una mínima presentación, a Álvaro Marañón y después, cuando él finalice, presentaré a José Alberto Parejo para que hagas también la intervención y una vez que finalicen los dos podremos tener un pequeño turno de preguntas y ya después asistir a las conclusiones finales. Bueno, querido Álvaro, gracias por haberte animado a participar para hablar de la Madre Maravillas. Álvaro Marañón, él es licenciado en Derecho, al mismo tiempo aumentó sus estudios hasta hacerse, un especialista en gestión financiera. Realmente es un gran empresario reconocido y además yo creo que es una persona que está tremendamente vinculado y comprometido con la cultura y con el patrimonio español. Es miembro de un montón de fundaciones y entidades. Simplemente les voy a decir que, entre otras, es de la Fundación del Museo Reina Sofía, de la Real Fundación de Toledo y también de la Fundación Independiente. Ha sido reconocido, por ejemplo, siendo académico honoris causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional y además es un asiduo colaborador de la prensa nacional y, por supuesto, de toda la prensa económica, Mercado, Cinco Días, Actualidad Económica, etcétera. Pero él, en el año 2016, es cuando se decide a publicar un libro, La Madre Maravillas, del Palacio al Convento, en la esfera de los libros, porque además, si no me equivoco, es sobrino nieto de la Madre Maravillas. Así que te cedo la palabra para que estamos deseando escucharte. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, buenos días. Agradeciendo la cordial invitación del prestigioso Círculo Orellana a través de su presidenta, nuestra querida Leticia Espinosa Los Monteros, he venido para hablarles en esta reconocida universidad que nos acoge de la Madre Maravillas, nacida en Madrid en 1891 como Maravillas Pidal y Chico de Guzmán en el seno de una familia asturiana de hondas raíces cristianas. Fue hermana, como ha dicho Leticia, de mi abuela materna y, por tanto, mi tía abuela. Aquí no pasa nada. No funciona. No, perdona, esto. Sí, no estoy pasando. No, es que tiene que funcionar. No funciona nada. Ya está. Ahora, ¿a qué le has dado para darle yo? No está este. A este. Perfecto. Aquí hay un fallo que yo no puedo resolver porque no es lo mío. No sé de quién a pasarlo, no es fácil. Si no lo paso yo desde el... Sí, hace un momento nos iba, pero ahora mismo no. ¿Prefieres que lo pase yo desde el portátil? Si lo pasar ahí, fenomenal. Bueno, pues entonces yo, si no te importa, me vas haciendo una señal. Perfecto. Yo lo voy pasando Perfecto. con... Perfecto. esto, Perfecto. Esto sería. Vale. Perfecto. No estamos en la anterior. En la siguiente. Perfecto. Sí. Era hija de Luis Pidal, marqués de Pidal, un culto e influyente político de la Restauración, presidente del Senado y del Consejo de Estado, fue ministro de Fomento y embajador y perteneció a 3 reales academias. Le fue concedido el Tesón de Oro, como a su padre y a su hermano Alejandro Pidal, que presidió el Congreso y que aparece a la derecha. Los Pidal fueron grandes defensores de las órdenes religiosas y fundaron y sostuvieron periódicos católicos
y movimientos confesionales. Aquí tenemos al Marqués de Pidal, a la salida de Palacio Real, a Luis Pidal, el padre de Maravillas, después de serle impuesto el Toisón de Oro, como anteriormente a su padre y a su hermano, un caso realmente único y no repetido en esta prestigiosa orden. La famosa Embajada de España ante el Vaticano, considerada la más antigua del mundo y donde fue concebida Maravillas. Fue sin duda una concepción premonitoria, pues tan solo un siglo después, aquella recién nacida sería elevada a los altares en la cercana plaza de San Pedro, delante de 300.000 personas. Los tres Pidales fueron sucesivamente embajadores ante el Vaticano, también un caso único dentro de la diplomacia española. En Venecia, Maravillas de niña con su hermano Alfonso en una visita familiar a Venecia. Aquí con 11 años y con 16 resaltan la madurez y la serenidad de su mirada en una persona tan joven. La primera por la izquierda en su fiesta de presentación en sociedad a los 18 años, que aceptó a regañadientes. No pudo dejar más clara siempre su más absoluta falta de interés por la vida social. Dejó escrito: el mundo social que me vi obligado algún tiempo a frecuentar no tenía ningún atractivo para mí. Este es un grupo familiar en su finca murciana donde pasaban largas temporadas. Aparece a la izquierda, apoyada en su cabeza en el hombro de su padre, y el señor alto con bigote es mi abuelo paterno, Vicente Bertrán de Lis, marqués de Bondarreal. La fachada principal de la casa palacio de la finca. A la derecha de la foto se divisa en la terraza a Maravillas de blanco. La ve muy mal y de lejos, pero efectivamente la foto le fue tomada ahí. Antes de ingresar, el día anterior a ingresar, su última foto de seglar con 28 años. Su madre a la derecha y en medio mi madre, que era su sobrina y su ahijada. Había fallecido ya su padre hace 6 años, pero antes no pudo obtener el permiso materno para profesar monja. No se lo daba la madre. Tenemos ya Maravillas de joven monja y profesa, como carmelita descalza. Ella tuvo una vocación muy temprana. Desde niña no tuvo otro planteamiento de vida que ingresar monja y, como ella misma escribió muchos años después a uno de sus confesores, la gracia de la vocación la recibí al mismo tiempo que el uso de razón. Esta es la consagración del monumento levantado al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles y que fue derribado en la Guerra Civil y muy conexionado con ella, como veremos. En 1923, la entonces hermana Maravillas, profesa en el monasterio de Escorial, reveló una supuesta inspiración divina de fundar un Carmelo en el Cerro de los Ángeles, que luego transcribió ella misma a esta hoja que apareció después de su muerte. Se lee al final: España se salvará por la oración. Esto fue la inspiración transcrita de lo que ella contó que había recibido como inspiración divina y que influyó muchísimo para la fundación del Cerro de los Ángeles. Y vemos aquí la primera piedra, el convento de Maravillas ya al frente como priora. En 1925 fue la primera piedra. Financiada su construcción por la familia Oriol, uno de sus grandes bienhechores, y también por Maravillas, que aportó casi toda su dote paterna. Fue su primera y su más famosa fundación. Es la carta a la familia Oriol en su calidad de priora, con la concesión que vemos de ser los descendientes de José Luis Oriol enterrados a perpetuidad en la cripta. Siguió una inteligente costumbre de Santa Teresa con los mecenas de su época. Teresa fue siempre el paradigma de su vida personal y religiosa. He querido hacer la mención, y quiero hacer la mención especial
de la gran aportación económica y de apoyo que la familia Oriol tuvo siempre con las Madres Carmelitas. Esta es una foto del Cerro, del monasterio del Cerro, ya plenamente operativo en 1930. En un camión parecido a este y apuntadas por fusiles, en 1936 fueron trasladadas las 21 religiosas vestidas de seglares por los milicianos desde el Cerro a un piso en Madrid. Este piso fue su refugio durante un año. Consiguieron escapar de Madrid y pasar luego a Francia después de miles de múltiples peripecias que dan realmente para una novela. Es la tercera por la izquierda, en la última fila, con gran parte de su comunidad entonces. Vemos ya los 11 conventos que fundó en casi 40 años de una incansable actividad fundadora entre el 26 y el 64. Empezó, como hemos visto, en Cerro de los Ángeles, siguió una segunda fundación en la India, pasó luego a la provincia de Salamanca con 2 conventos y el convento de Duruelo en Ávila, una fundación posterior en Salamanca, luego nos vamos a Ávila y en 1956 fundó un convento en Andalucía, concretamente en San Calixto, volvió para su antepenúltimo convento Aravaca, un convento propiciado y financiado también por la familia Oriol. Luego fundó la Aldehuela, donde pasó sus últimos años y murió, y su broche de oro y su 11ª fundación fue el convento de Montemar en Torremolinos. Esta es la primera piedra del monasterio de la India, su segunda fundación. Con la modesta tartana que utilizaban las monjas y con la Madre Maravillas al frente por caminos intransitables de aquella época. Visitando el abandonado y mítico convento teresiano de la Encarnación de Ávila, cuya restauración le fue encomendada, salvándolo de su estado de absoluta ruina y decrepitud en aquella época y realizando también obras sociales allí, como un colegio para niños y 2 escuelas nocturnas para chicas mayores. Haciendo sus labores, en sus últimos años en Aldehuela, trabajó sin parar hasta el último día de su muerte, haciendo labores durante una recreación. Visita de la reina Sofía junto a otros miembros de la familia real a la Aldehuela. Maravillas tiene una mano sobre un hombro del entonces príncipe Felipe, que tenía 3 años en aquella visita. La fabricación de los rosarios en la Aldehuela, que por idea de Maravillas se convirtió en una fuente muy importante de ingresos para toda su organización conventual. Rosarios de pétalos de rosas. Su modesto lugar de trabajo en la Aldehuela, la muy modesta mesa, es casi el único privilegio de las prioras. Fallecimiento y entierro en la Aldehuela en 1974. Murió a los 83 años, feliz y lúcida, manifestando su gran alegría por morir carmelita. Este es el sepulcro en el convento de la Aldehuela, entre las 2 rejas del coro bajo de la iglesia de la Aldehuela, lugar de peregrinación para fieles y devotos que vienen de distintas partes del mundo para orar y pedir favores. Breve tarjeta enviada por Karol Wojtyla, entonces cardenal y arzobispo de Cracovia, a las carmelitas de esta ciudad, elogiando a Maravillas, sin entonces suponer que sería el Papa que la elevaría a los altares pocos años después. Estamos ya en la beatificación en Roma, junto a 10 religiosas mártires de la guerra civil y un monje maronita, oficiada por Juan Pablo II. De la fachada de la basílica colgaban grandes tapices con las imágenes de los nuevos beatos. Batió un récord religioso al ser la carmelita que después de su muerte
antes alcanzó la beatificación. Esta es una vista panorámica. En el centro está el túmulo en el que, con el Santo Padre, los tapices con los que fueron desvelándose y cayendo, una ceremonia muy muy emocionante. Había 300.000 o 400.000 personas con un bullicio enorme, lanzando vivas a España, con banderas españolas. Fue realmente una emotiva y magna celebración. En el Vaticano, el 7 de marzo de 2003 a las 11 horas. En la imponente Sala Clementina finaliza un consistorio público de canonización. Ante 70 cardenales, Juan Pablo II realiza la pregunta ritual. Si alguno deseaba añadir algo, que lo manifieste ahora, tratándose de un asunto de la máxima importancia. Tras un impresionante minuto de silencio, el Papa acuerda inscribir a Santa Maravilla de Jesús en el catálogo de todos los santos de la Iglesia Católica. 2 meses después, los reyes llegan con el presidente Aznar a la Plaza de Colón, donde Juan Pablo II de nuevo, esta vez la canoniza, junto a otros 4 beatos en una magna ceremonia. Su proceso de canonización tan solo duró 28 años, batiendo de nuevo todos los récords religiosos. En el estrado, a la izquierda de la foto, podemos ver vestido de gauchito al niño argentino Manuel Vilar, que fue el protagonista del segundo milagro que hizo posible la canonización y que asistió a la canonización de la madre junto a su propia madre. Vista panorámica de la multitud que asistió a la ceremonia, estimada en 1,5 millones de personas. Anteriormente habían tenido una reunión en Cuatro Vientos, a la que asistieron más de 800.000 jóvenes, y fue muy emocionante. Hay una anécdota que cuento muy rápidamente. El embajador Abella hizo valer sus derechos que tienen los embajadores para acompañar al Santo Padre en los viajes de regreso de los países que han visitado, y nada más despegar se le acercó a alguien del séquito del Papa, le dijo que el Papa quería hablar un minuto con él. Se acercó el embajador y le dijo: quiero expresarle mi emoción, mi agradecimiento, quiero mucho a España y quiero mandarle un gran abrazo a todos los españoles con usted. Iba todavía saludando por la ventanilla a la multitud que le había estado despidiendo, y el embajador le dijo: qué bonito ha sido todo, Santidad, pero qué pena que haya sido puente en Madrid por el 1 de mayo, porque habría habido muchos más niños, muchos más jóvenes, mucha más gente viéndole. Y el Papa, con aquella simpática ironía, le contestó: no se preocupe, embajador, y no se queje además. Eran muchos y además todos muy buenos. Bien, nos vamos a la Casa Natal de Maravillas, entonces en el número 28 de la carrera de San Jerónimo, que forma parte de los edificios del Palacio de Congresos. En 2008, no sé si lo recuerdan, la propuesta de colocación de una placa allí con su nombre provocó un agrio debate político y una intensa polémica de gran repercusión mediática, y fue finalmente desestimada. La placa y su polémica consiguieron que toda España durante 2 semanas hablase de la santa, por cierto, a lo mejor muchos por primera vez en su vida. Al final se quedó absurdamente sin placa, ni homenaje, ni falta que le hacían, pero se multiplicó su fama de santidad y sigue haciéndolo. Su nombre cuenta hoy con más de 200.000 entradas en la red. Estas son algunas de las portadas de la prensa que salieron cuando el tema de la placa. La mesa del Congreso da marcha atrás, decía Televisión, ¿no? Sí, y decide por unanimidad. El ABC, con Hermann Terch: ¿necesitará la Madre Maravillas más placas que la de su vida ejemplar y la santidad? También hay otra del País, Bono, gran titular: Bono anula el homenaje a Sor Maravillas ante la revuelta del Grupo Socialista. Creo que hay una del Mundo. Bien, la mesa del Congreso decide no colocar la placa. Hubo muchísima prensa dedicada al tema. En noviembre de 2016 tuve el honor de presentar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando un título, una semblanza, y la verdad es que fue un tema y una presentación muy emocionante, que luego fue también presentado el libro
en Sevilla y en Oviedo, su tierra natal. Perdón, su tierra de antecesores. Este es el libro, esta es su portada, cuyo título refleja la vida en la que nació y la vida que escogió. Maravillas prefirió el convento al palacio. Aquí acaba la presentación del audiovisual. Si quieres dejar esto o lo que queráis. Voy a ser muy rápido. Vista objetivamente, la biografía de Maravillas es impecable. Si como mujer fue extraordinaria, como emprendedora y luchadora fue única. Es sin duda una historia de éxito basada en sobresalientes aptitudes, confianza en sí misma, valentía ante el riesgo, conocimiento profundo del ser humano y una gran fe religiosa. Dedicó gran parte de sus esfuerzos a mantener el vigor de la congregación carmelita, inauguró monasterios, sacó a la orden de un profundo letargo de varios años, pero también dedicó iguales energías, quizá incluso más, a una importante obra social. A su paso se levantaban viviendas, se inauguraban colegios y se concedían becas para estudiantes sin recursos. No descuidó la parte terrenal de sus hermanas y tan pronto abría dispensarios como levantaba clínicas para monjas de clausura o conseguía ayudas para monasterios necesitados. Durante su temprana juventud se dedicó con esfuerzo y empeño a las obras de beneficencia y de caridad. Fue amparo para sacerdotes, alivio para seminaristas y socorro para las personas desfavorecidas. El cardenal Ballesteros, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que la conoció personalmente, escribió sobre ella llamándola una maravilla de nuestro tiempo, indicando que fue una mujer privilegiada que dejó el testimonio de un servicio incansable de caridad, de generosidad y de piedad con los pobres. Una jovencita Maravillas, a partir de los 15 años, practicó una intensa actividad caritativa, sobre todo en las buhardillas de los suburbios madrileños. Los habitantes de las miserables chabolas del barrio de las Injurias, en el puente de Toledo, traperos, buhoneros de la zona, enfermos abandonados, recibieron su constante caridad. Se ganó en todas esas personas marginales no solo un profundo agradecimiento, sino también su corazón. No veían en ella a una joven rica que venía a cumplir con su cuota de calidad social. Se mostraba cercana y accesible, tratándoles sin afectación ni distancia, y dado que era una muchacha alegre y con humor, les aportaba no solo consuelo material, sino también calor humano. Empleaba en esta labor todo el dinero de su asignación familiar de 400 pesetas mensuales, una fortuna para una jovencita de aquella época, que empleaba íntegramente para limosnas y remediar situaciones apuradas. El shock emocional que le produjo el contacto directo con la miseria y el sufrimiento de aquellas gentes radicalizó su vida, imponiéndose severas medidas de austeridad y ahorro. Decidió a partir de ahí no gastar apenas en sí misma, regaló sus vestidos costosos, dejó de usar los coches familiares y se entregó en cuerpo y alma al socorro de los más desfavorecidos. Maravillas lo vio claro desde el principio de sus responsabilidades como gestora de monasterios, el tema económico. Aunque contara siempre con la inestimable disponibilidad de los bienhechores para nuevos proyectos, los gastos corrientes del convento, el sostenimiento de la comunidad y sus ayudas para acciones de caridad, sabía que debían de provenir de la generación de sus propios recursos, lo que empresarialmente llamamos el flujo de caja. Pues el flujo de caja tenía que venir de su propia gestión. Con su visión de eficaz emprendedora y su sentido práctico para organizar una comunidad, comprendió que era básico obtener nuevas fuentes de ingresos. ¿Pero cómo? ¿Cómo conseguirlas si apenas contaban con un mínimo capital inicial, precisamente donado por su madre? Encontró una solución muy práctica, que a la luz de los años la revelan como una adelantada a sus propios tiempos. Maravillas ya lo tenía pensado. Se había dado cuenta de la gran cantidad de material reutilizable que había en las prendas de vestir y complementos que otros desechaban. Pronto la comunidad entera se dispuso a trabajar en lo que indicaba la superiora. Todo tipo de objetos empezaron a salir de las manos de las árboles carmelitas, que satisfacían así una demanda creciente de aquellos objetos útiles,
baratos y primorosamente hechos. La alta sociedad los lucía y sus miembros contaban con orgullo. Son de las monjas. Lo que organizó entonces para sostener económicamente a los conventos, hoy lo conocemos como reciclaje y comercio justo, y más aún como tiendas de desarrollo sostenible. De esta forma, Maravillas impulsó dentro de sus conventos, con sentido de modernidad, las industrias domésticas artesanas que les aportaron independencia y estabilidad económica. Bajo su dirección pasaron de ser instituciones adeudadas que no podían ni afrontar arreglos básicos de sus deterioradas instalaciones ni disponer de absolutamente nada para poder arreglarlas, a disponer entonces de fuentes de ingresos para mantener con dignidad su austera vida conventual. El jesuita José María Alba contó en un artículo publicado en ABC de la época que Maravillas fue la primera religiosa de España en utilizar los adelantos de la electrónica, desde los órganos electrónicos más perfectos a los interfonos y altavoces para la comunicación con el exterior. También fue pionera en la adquisición de los primeros tractores y en la selección de semillas para los cultivos de sus huertas. No solo eso, también instaló imprentas en algunos de sus conventos. En las democráticas elecciones para priora que se celebran en los conventos carmelitanos, Maravillas, a su pesar, siempre sería elegida cada trienio, con unanimidad absoluta y un solo voto en contra, que era el suyo. En sus cartas confesaba que sus dudas eran más bien de orden pragmático. Sabía que si alguien de su perfil no tomaba las riendas, con mano firme, los conventos nunca funcionarían. Los buenos contactos eran imprescindibles en aquella España atrasada y pobre. Era la candidata única para las responsabilidades del priorato. Lo demuestran las sucesivas votaciones que se efectuaron durante los siguientes 18 años hasta su muerte y que resultaron siempre unánimes en su elección. En todas sus biografías se han destacado los valores que demostró como superiora: la perfecta armonía entre afabilidad y firmeza, el desvelo por las enfermas, la diligente administración y la dulzura en las reprimendas. Fue una excelente gestora y la jefa soñada. Desarrolló desde su juventud una habilidad innata para obtener recursos económicos y gestionar proyectos que sin duda hubiesen resultado demasiado ambiciosos para alguien con su mínima o escasa formación académica. La suplió siempre a lo largo de su larga andadura fundacional con inteligencia y eficacia. Supo alentar y mantener la armonía y el buen humor en sus monasterios, pues siempre procuraba que sus religiosas estuviesen alegres y contentas y que comiesen bien. No le gustaban que estuviesen famélicas, que estuviesen sanas y contentas. Pero era consciente que sus propios bienes donados no resultaban suficientes para la ambiciosa labor fundacional que deseaba acometer. Y decidió adaptar a su tiempo el mismo modelo de financiación que Santa Teresa utilizó con éxito en el siglo XVI. En todos sus viajes, Maravillas llevaba consigo el libro Fundaciones, donde Teresa narra la historia de sus nuevos conventos por tierras de Castilla y Andalucía. Maravillas tomó buena nota de la resolutiva capacidad negociadora de Teresa y con los años incluso igualó o superó el talento financiero de su admirada antecesora. Ambas fueron excepcionales gestoras de fundraising, si se me permite la expresión, para sus respectivas causas. Término anglosajón que, como bien saben las integrantes del círculo y todos ustedes, indica captación de recursos. Sin su brillante actividad como fundraiser o captadora de fondos, a Maravillas le habría resultado imposible desarrollar su fecunda y larga obra fundacional. En efecto, todas las fundaciones y obras sociales que Maravillas puso en marcha entre los años 26 y 72, todas estuvieron apoyadas económicamente por muchos bienhechores que donaron terrenos y dinero para sufragar las construcciones de los conventos. Pasó medio siglo de vida religiosa allegando recursos para todo tipo de obras fundacionales y sociales. Recaudar dinero para proyectos religiosos o benéficos no era tarea precisamente fácil en la España de principios del siglo XX, ni tampoco en los difíciles años de la posguerra. Pero en ningún momento abandonó Maravillas ni la ilusión ni el empeño. Sabía a quién acudir y cómo convencer a quienes presentía que podían ayudarla en cada instancia.
Como escribió el teólogo e historiador Alberto Pacho, sobresalía por su conocimiento de las personas, su sabiduría para encontrarlas y embarcarlas eficazmente en sus proyectos. Por los destacados cargos en la política desempeñados por su abuelo paterno primero y después por su padre y su tío, Alejandro se relacionó desde joven con familias y personas muy influyentes de la sociedad y de la Iglesia de las primeras décadas del siglo XX. Contaba, por consiguiente, por su cuna, con una valiosa agenda, también tema empresarialmente importante, tener una buena agenda de contactos, que resultó de inestimable auxilio para su obra fundadora. Sabía llegar a los benefactores con prudencia y con decisión, desplegando en cada momento sus capacidades de convicción y su habilidad personal para el trato. A todos les ganaba con su accesibilidad y su campechana sencillez. La mayoría de los benefactores provenían de un elevado nivel social y económico y todos muy estrechamente unidos a la religión católica. Habían levantado grandes fortunas, habían alcanzado prestigio social y además querían el cielo. Nada mejor, pues, para alcanzar ese noble fin que colaborar en la tarea de una carmelita descalza que atraviesa media España con su afán de fundar Carmelos, como antaño hiciera Teresa d'Ávila. Y así, muchos de estos generosos bienhechores invertirán no solo en sus negocios, sino también en fines espirituales, ayudando a las carmelitas. Fue un cruce de sentimientos religiosos y de vanidades terrenales, de intereses humanos y también de limpias generosidades, que giraron alrededor de la figura de Maravillas durante los 35 años que median desde el final de la Guerra Civil hasta su muerte. Se movió como pez en el agua entre los principales actores económicos, los banqueros y empresarios más significados, los grandes terratenientes y la creciente burguesía comerciante y enriquecida. Como relata el admirado hispanista Josep Pérez en su admirable biografía, Teresa acudió en busca de los más influyentes y ricos de la época, de la misma forma que ellos la buscaron para colmar su vanidad social y satisfacer también sus necesidades espirituales. Pues bien, 3 siglos y medio después, Maravillas siguió con éxito el mismo camino teresiano. Las contribuciones de todos estos bienhechores constituyeron el complemento financiero imprescindible para que Maravillas fundase 11 conventos, restaurase 2 monasterios en estado de ruina, uno de ellos icono histórico de la Orden de las Carmelitas, el convento de Ávila, de la Encarnación, además de realizar ingentes obras sociales y de caridad. No podemos dejar, y vamos acabando, por hoy a nuestra querida Maravilla sin citar su más importante obra social. Estamos en 1961 en las visitas que hacía a las obras del convento de la Aldehuela. Maravillas pasa siempre por el barrio suburbial del Ventorro, que está cerca de Perales del Río, un descampado utilizado como basurero y punto de reunión de los conductores de ganado procedentes de Extremadura. Allí malviven hacinadas muchas familias en unas miserables chabolas de latas, cartones y maderas, sin luz ni agua. Los niños, medio desnudos y harapientos, rebuscan desperdicios entre la inmundicia y la basura de los vertederos. Un día pide parar el coche a su sobrina Patricia, mi madre, que le acompaña en aquella visita de final de obras. Se baja acercándose a un enjambre de niños a los que reparte bendiciones y sonrisas. Al retomar el camino hacia la Aldehuela, Patricia oye que su tía musita conmovida: «Pobrecillos, ¿qué será de estos niños?». No quiere esperar más. Pone de nuevo en marcha su amplia base de datos de bienhechores y su agenda de contactos. En tiempo récord consigue recursos para construir y acometer las obras y en apenas 2 años se inauguran ya los colegios en el Ventorro. Maravillas recibe alborozada otra buena noticia, también fruto de sus arduas gestiones. Se han entregado ya las llaves de las 16 primeras casas prefabricadas allí a otras tantas familias que vivían en miserables chabolas. Maravillas era incansable a sus años, ya casi octogenaria. Aquel fructífero empeño social pronto fue seguido por una colonia de 200 viviendas construidas muy cerca de los colegios, un complejo parroquial, guardería infantil, becas de estudios, una residencia geriátrica, campos deportivos y hasta un centro comercial. La transformación de esta zona, que ha seguido creciendo y modernizándose, ha sido la obra social más importante de las numerosas que realizó e impulsó a lo largo de su vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, Álvaro, por este recorrido que nos has hecho a través de la vida y de la obra de la Madre Maravillas, que verdaderamente creo que es un ejemplo, al menos para mí, ejemplo de vida personal, pero también profesional, por todas las cualidades que has destacado de ella, de ese liderazgo. Muchísimas gracias. Bueno, antes de cederle la palabra a José Alberto Parejo, le doy también un momento, brevemente a dar algunas breves apuntes sobre su brillante currículum, y les resumo de esta manera, porque José Alberto es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid entre los años 1988 y 99. Después también fuiste catedrático de Economía Aplicada en el CEU San Pablo, ya desde los años 1999 hasta el 2023, pero al mismo tiempo de llevar esta vida académica tan interesante, también tuvo una serie de cargos institucionales a lo largo desde que entraste en el CEU en aquellos años, ¿no? Como rector adjunto del CEU San Pablo desde el año 1999, 2001 y luego del 2001 al 2007. Pero también ha estado vinculado con otros centros del CEU fuera de Madrid, siendo rector del CEU en Valencia en los años 2007-2010, y también actualmente estás como rector promotor del CEU de Andalucía en Sevilla, si no me equivoco. También además ocupó en esos años de la transición unos cargos importantes como subdirector general del Ministerio de Presidencia, o también tus constantes colaboraciones con el CSDEN, y además ha participado en muchísimos proyectos de investigación, es autor o coautor también de más de 40 libros científicos sobre tema de política económica, y dentro de los reconocimientos que tiene mucho, pero yo voy a destacar uno que creo que te hace especial ilusión, que es el haber recibido la Cruz del Mérito Civil de la Guardia Civil. La verdad es que cuando nosotros nos propusimos hablar de la Madre Félix, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la Madre Lora Tamayo, y a través de ella fue la persona que nos indicó que la persona que mejor podría hablar de la Madre Félix sin duda tenía que ser José Alberto Parejo, así que con mucha ilusión esperamos que nos des esta intervención sobre la Madre Félix. Gracias. Muchas gracias, Leticia. A mayor gloria de Dios. Mi intervención está dedicada a todas las religiosas de la Compañía del Salvador, con cariño y admiración por su maravillosa tarea educativa y evangelizadora. Tengo que empezar mi introducción de hoy, además de con palabras de gratitud por la invitación recibida, señalando que cuando me propusieron hablar en este curso de verano de la Madre María Félix, mi primera reacción fue la de rechazar el ofrecimiento. No solo porque mi actual responsabilidad en el CEU, que ya se ha citado, de rector promotor de la que será cuarta universidad del CEU, la Fernando III el Santo de Sevilla, lógicamente me plantea, como pueden imaginar, una dedicación exclusiva y un trabajo muy intenso, sino especialmente porque mi conocimiento directo de la Madre María Félix había sido realmente muy escaso. Tuve sí la dicha de conocerla personalmente, pero la traté muy poco. Solo recordaba haber estado con ella en 5 o 6 ocasiones y haber intercambiado poco más de unas breves palabras de saludo. Recordaba bien, y recuerdo aún, eso sí, su mirada profunda, muy amable y penetrante, su saludo siempre cariñoso, cogiéndote ambas manos con las suyas, de una suavidad extraordinaria. Obviamente, claro está, puesto que me están viendo, no pude rechazar la invitación por varias razones. En primer lugar, porque la primera persona que me la ofreció fue mi querida sobrina, la Madre Cristina Parejo González de Castejón, de la propia Compañía del Salvador, que está aquí presente, nos acompaña hoy, y también de mi admirada Madre Amelia Lora Tamayo, de la propia compañía, seguidas por mi amiga y compañera en tareas directivas en el CEU, Regina Plañol, y por Leticia Espinosa de los Monteros, presidente del Círculo Orellana, que es quien organiza estas jornadas, como saben, con la Universidad Rey Juan Carlos.
no podía decirles que no y asumí el reto que me planteaban. En segundo lugar, porque mis 3 hijas han estudiado en el para mí maravilloso Colegio Mater Salvatoris de Madrid, al que le estoy profundamente agradecido por su fantástica educación integral, tanto la educación espiritual como la educación profesional, científica, etcétera. Y porque hace pocos años soy un feliz miembro de la Congregación Mariana Mater Salvatoris. Sin ocultarles tampoco que siento un gran afecto y admiración por la Universidad Rey Juan Carlos que nos acoge, en cuyo claustro figuran o han figurado algunos excelentes amigos y compañeros. Aceptado, por tanto, el encargo, se trataba antes de nada de plantearme cómo llevarlo a cabo. Primero, con qué argumentación más adecuada a los fines que se me pedían y, segundo, con qué material podía contar para profundizar en la vida y acciones de nuestra protagonista. Empezando por esto último, señalaré que he estudiado toda la bibliografía disponible sobre ella, que se recoge al final del texto escrito que he entregado al Círculo Orellana, además de ciertas referencias de Internet, y que he acudido también a las opiniones y narraciones de distintas personas que la conocieron directa o indirectamente, sobre todo religiosas de la Compañía del Salvador, pero no únicamente, también seglares. Me interesaba especialmente entrevistarme con las primeras, diferenciando las de más edad, que la trataron más tiempo, las algo más jóvenes, de en torno a 40-50 años, que también la conocieron directamente bastante y recibieron su influencia directa, y las actualmente muy jóvenes, de unos 30 años aproximadamente, que no llegaron a tratarla, pero también quería conocer las referencias que de su fundadora habían recibido. En cualquier caso, y a petición expresa de ellas, no voy a citar a ninguna. Están citadas debidamente en el texto escrito, como es lógico. En cuanto a la decisión sobre cómo desarrollar este trabajo, el planteamiento general de estas jornadas me lo ponía bastante fácil. Especialmente su objetivo genérico de valorar adecuadamente el papel de la mujer en la historia, particularmente de aquellas que desde un mayor o menor anonimato contribuyeron a liderar iniciativas de gran repercusión en sus ambientes sociales. Mujeres que, desde su opción por la vida contemplativa, fueron pioneras, fundadoras y promotoras de nuevas órdenes o misiones religiosas, culturales y sociales, que con sus talentos intelectuales, su valentía personal y su capacidad de liderazgo sobresalieron desde la Edad Media hasta nuestros días. Vida contemplativa, liderazgo femenino y acción, en definitiva, como grandes valores humanos imprescindibles en todos los casos que estamos analizando en estas jornadas, que acaban con el de la Madre María Félix, fundadora de la Compañía del Salvador y de sus obras. Dedicaré entonces el próximo apartado de mi intervención hoy ante ustedes, obviando referencias a su vida y a las circunstancias en las que se desarrollaron, a conocer a la Madre María Félix, resaltando sus principales virtudes y características personales, análisis imprescindible, en mi opinión, para explicar y comprender el alcance de sus obras, resaltando luego en un apartado posterior sus ideas y logros en el ámbito educativo, antes de acabar con algunas conclusiones de carácter general sobre su figura y sus aportaciones. Vamos entonces a continuación con las principales características personales de María Félix Torres. Con mínimas discrepancias, sobre todo de intensidad, la verdad es que estas características personales de la Madre María Félix son unánimemente reconocidas en toda la bibliografía y en las aportaciones orales y escritas que ha recibido. Y por tanto, las que éstas recogen que no sabe uno las que éstas recogen que no sabe uno realmente por dónde empezar. Lo haremos entonces sin un orden preestablecido, ni de prelación ni de cualquier otro tipo, porque todas ellas creo que nos ayudan a conocer a una mujer realmente extraordinaria, providencial en la Iglesia, y nos explican en parte su importante papel como emprendedora, como empresaria, entre comillas, si me permiten la deformación profesional del economista. Destaquemos quizás primero que la Madre María Félix era una mujer con una personalidad serena, de mirada penetrante, de gran sentido común, con una visión realista y eficaz de la vida, tenaz y constante en el esfuerzo y con una capacidad de entrega sin límites. Una persona que transmitía paz y con una gran vida interior, con un acusado sentido del humor y que transmitía también alegría y jovialidad hasta el fin de sus días. Como alguna de sus autoras la ha llamado, una joven de 93 años. Tenía además una gran capacidad de amar a los demás. En primer lugar a su familia, que con el colegio donde estudió fueron sus pilares básicos.
Quería muchísimo a sus padres y hermanos, como nos demuestran determinados pasajes de su vida, en especial de su infancia y de su juventud. También a todas las religiosas de la Compañía del Salvador, en especial a las que la acompañaron desde el primer momento, pero igualmente a las que en determinados momentos y por distintas razones le fallaron, a las novicias de las que fue maestra varios años y a los sacerdotes colaboradores. A su gran amor por el sacerdocio creo que hay que hacer una mención especial. Como nos relata el padre Manuel Vargas, muy unido desde siempre a la Compañía del Salvador por distintos motivos, les trataba siempre con gran cariño, delicadeza y discreción, acogiéndoles con un gran respeto lleno de veneración, mostrando interés por sus ocupaciones apostólicas, reconociendo en suma a Cristo sacerdote bajo su apariencia. Y con todos ellos, así, de esa manera, con independencia de su edad, de su categoría o de sus conocimientos. A las alumnas de los colegios Mater Salvatoris las quería también como una verdadera madre y le gustaba saber de sus antiguas alumnas. En definitiva, quería a todos porque estaba verdaderamente enamorada del Señor, entusiasmada con Él y con una gran devoción a la Mater Salvatoris. Se había ofrecido al Señor para siempre y actuaba permanentemente a mayor gloria de Dios, frase con la que hemos empezado y que era su jaculatoria habitual. La generosidad y la humildad eran también características destacables en la personalidad de nuestra protagonista. Era en efecto de una gran generosidad con todos, empleados, sacerdotes, enfermos, hasta la exageración incluso, y de una gran humildad. No se prodigaba mucho, muy pocas personas sabían en Mater Salvatoris que ella era la fundadora, era de trato afable, tan afable como sencillo, y no le gustaba que se hablara de ella. Su modestia era también evidente, unida a su capacidad de perdón, de la que dio constantes muestras a lo largo de su vida. La Madre María Félix tenía, lógicamente, a la vista de todo lo que ya hemos expuesto, una gran sensibilidad espiritual y apostólica, una intensa vida espiritual de entrega a Dios. Era, pues, sin duda, una persona de oración, pero también estaba dotada de una gran capacidad de raciocinio, con una preparación intelectual muy alta, con gran capacidad de discernimiento, rasgo indudablemente ignaciano que la hacía vivir vigilante para descubrir la voluntad del Señor en su vida, en la compañía que fundó y en cada una de las personas con las que trataba. Era, por tanto, una religiosa contemplativa, sí, pero en acción, lo que justifica claramente que nos estemos ocupando de ella en estas jornadas. En todo veía a Dios, tenía una gran devoción a la Virgen y a los santos, pero también tenía los pies en este mundo, como demuestran sus importantes obras, de las que enseguida nos ocuparemos. Y su labor de apostolado, primero con sus compañeros de universidad en Barcelona y en Zaragoza, y luego, sobre todo, con sus alumnas en el campo de la educación especialmente. En resumen, la contemplación, puesto que pasaba horas ante el sagrario, la oración y la actividad eran su fórmula. No era, por tanto, contemplativa solo, como otras religiosas, sino que combinaba adecuadamente la contemplación con una vida muy activa. De temperamento fuerte pero delicado, en esta última, es decir, en su vida activa, no se detenía en las cosas poco relevantes. Tenía un carácter vehemente que a veces se le escapaba de las manos, respondiendo con dureza a ciertos fallos, con prontos incluso de mal genio, de los que enseguida se arrepentía y se disculpaba. Es decir, corregía con firmeza cuando era preciso, pero procuraba hacerlo en privado, evitando en lo posible herir o humillar. Procuraba, por tanto, ser justa y prudente. ¿Qué más decir de las características de la Madre María Félix que nos ayuden a conocer mejor su extraordinaria figura? Bueno, pues son muchas las características adicionales que de ella se recogen en la literatura y en las aportaciones que hemos recibido, tanto verbales como escritas, ¿no? Podríamos añadir, entre otras, las siguientes: su permanente modestia y sobriedad, puesto que no se daba nunca importancia, era atenta y despierta y tenía un conocimiento realista de las personas, era muy sencilla y natural, transmitía paz y serenidad y tenía una muy rica vida interior, era muy sensible, magnánima, fuerte, prudente y de ideales elevados, tenía una bondad especial, tenía grandes deseos de pobreza, entendiendo, sin embargo, que por falta de medios materiales no se debería dejar de hacer nada que glorificara al Señor. Ni tampoco debíamos confundir pobreza con roñosería.
Era intrépida, creativa, sacrificada, entusiasta y nada ingenua. Era además alegre, simpática, abierta, de sonrisa permanente, intuitiva, jovial, maternal y risueña. Nunca se quejaba, a pesar de los importantes problemas físicos que tuvo que padecer durante muchos años. Agradecía, por el contrario, los momentos agradables de la vida y se reía a veces de ella misma. Era apasionada desde su primera juventud. Se autocalificaba de testaruda y cabezota, aunque lúcida e inteligente. Una mujer con la que además se podía hablar de todo, mucho más moderna que otras religiosas más jóvenes, a la que le gustaba consultar las opiniones de los demás y que nunca habló mal de nadie. Valoraba también la virtud de la obediencia por encima de todo. Era feliz obedeciendo, aunque había mandado mucho como superiora de la compañía. ¿Para qué seguir con esta enumeración? Una rápida lectura de todas estas cualidades confirma que fue una mujer de gran corazón, de una generosidad extrema, increíblemente bondadosa y con un admirable espíritu de entrega que mantuvo hasta el final de sus días, fruto de su amor por Dios. La ingente y maravillosa labor de la Madre María Félix en el ámbito educativo. Ya dije al comenzar mi intervención de hoy ante ustedes que conocí muy poco personalmente a nuestra protagonista, por lo que debería hablar de ella y de sus características y virtudes personales, como he hecho, por lo aprendido entre las aportaciones orales y escritas recibidas. Sin embargo, como padre, tío y abuelo de alumnas del Colegio Mater Salvatoris de Madrid y como congregante Mater Salvatoris, puedo hablar de la labor educativa y evangelizadora de María Félix con un mayor y mejor conocimiento de causa. En todo caso, para realizar un análisis completo de esta labor, creo que debo empezar destacando primero sus ideas sobre la educación de las jóvenes, que son las que mejor explican sus actuaciones en este campo, para pasar luego a resumir los principales logros alcanzados en él. Compartía con el Papa Francisco que educar es un acto de amor, es dar vida, y el amor es exigente, pide utilizar los mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en camino con paciencia junto a los jóvenes. Y la Madre María Félix supo responder a este reto. ¿Cómo lo hizo? Infundiendo el espíritu, el sentido de la labor educativa que desarrollan los centros de la Compañía del Salvador, siendo consciente de la gran misión que el Señor les encomendaba y alentando en todas sus religiosas esa conciencia, pero, sin embargo, con una relación muy discreta, siempre en la retaguardia, demostrando una gran ocupación de delegar y un gran compromiso con las familias, con la Iglesia y con la sociedad. Era muy trabajadora y enérgica, sabía aconsejar y mandar, marcando la meta y la ruta y siguiéndolas con firmeza. Era además inteligente, emprendedora, con una gran capacidad de organización y dirección de equipos, y rápida en la ejecución de las decisiones tomadas. Y todo en su labor le interesaba. Quería saber siempre más para dar siempre más. Y se metía en todo, las instalaciones, los edificios, el profesorado, la pedagogía, todo ello para formar mujeres católicas fuertes para la sociedad. Fue una de las primeras mujeres que obtuvo una licenciatura universitaria en ciencias químicas. Tenía pues una preparación intelectual muy superior a la de las monjas de su época, que sin duda la influyó a lo largo de toda su vida, tanto en general como en su vocación y en sus obras. Su verdadera vocación era formar a las jóvenes para facilitar el camino maravilloso de la santidad, a lo que se dedicó muchos años con más entusiasmo, creatividad y sacrificios que recursos materiales, con espíritu ignaciano, pues realmente quería una especie de compañía de Jesús para mujeres. Y ello porque cada vez veía con mayor claridad la importancia de la educación en la mujer y le alegraba pensar en la influencia que ésta podía ejercer en su entorno. En palabras de la Madre Mercedes Díez, valoró siempre el apostolado de la educación, tenía esperanza en los jóvenes, sabía que las mujeres iban a ser una luz potente en la sociedad que se estaba gestando. Creía que la tarea de la educación era apasionadamente hermosa, pero tan difícil de enseñar como necesaria de aprender. Por eso en ella ponía todos los medios posibles. Estudiaba métodos pedagógicos, se asesoraba de los expertos, predicaba con el ejemplo, no se asustaba ante las dificultades, animaba a preparar muy bien las clases y apasionarse por ellas. Quería un alto nivel académico en el profesorado y que éste defendiera los valores cristianos. No le arredraban las inversiones necesarias ni las dificultades económicas. Tenía una gran capacidad de delegar, como ya se ha dicho, y nombraba para los cargos a las personas capacitadas, más capacitadas para ejercerlos.
pensando que los cargos de gobierno son de servicio, trabajo, responsabilidad y honor. Establecía además metas concretas bien definidas y métodos bien escogidos. Pensaba que la autoridad es una cualidad sin la cual no se puede gobernar en cualquier sociedad, y no quería que sus religiosas declinaran su autoridad ni que dejaran de obedecer. Pensaba también que en la tarea educativa de la Compañía del Salvador había que poner magníficas instalaciones, siguiendo el modelo de los colegios norteamericanos que bien conocía, pero también unas clases y profesores brillantes, actividades formativas complementarias adecuadas, cursillos, conferencias, viajes de estudios y, sobre todo, un trato personal afectuoso y atento con las alumnas, dándoles objetivos claros, determinados y sólidos, y haciendo que vean en sus profesoras religiosas amor, sacrificio, honradez y autoridad. Finalmente, como ideas y características adicionales de nuestra protagonista en el campo de su labor educativo, podríamos resaltar también un estilo de mando más inclinado a sugerir que a imponer, claramente ignaciano, atento, suave y exigente. Una consulta permanente de todas sus decisiones, una asunción de su papel de líder durante los casi 20 años en que fue superiora de la Compañía del Salvador, compatible con asumir también un papel menos relevante de obediencia, de apoyo, de asesoramiento, de colaboración con sus sucesoras. Una gran fuerza de voluntad, una entrega total en cuerpo y alma, unida a un deseo continuo de mejorar y una gran capacidad de autocrítica. Se consideraba una mala administradora, manirrota y desordenada, además de impaciente, inclinada y, por naturaleza, dada a la vanidad y al dominio, áspera y ordenancista. Pasemos, pues, una vez caracterizada suficientemente nuestra protagonista y su labor formativa, al análisis de su magnífica labor en el campo educativo. Aunque no fuera la primera cronológicamente, la fundación en 1952 de la Compañía del Salvador, dado que constituyó el origen fundamental de su labor posterior, es lo primero que creo que debemos resaltar. Esta compañía es un instituto religioso de derecho pontificio con la espiritualidad de San Ignacio de Loyola al servicio de la Iglesia, cuyas religiosas hacen un cuarto voto de obediencia especial al Papa y tienen como lema a mayor gloria de Dios, como ya dijimos. Su misión específica es la formación cristiana de niñas y jóvenes en todo el mundo a través de centros propios. Está actualmente integrada por un total de 105 miembros, religiosas y aspirantas, y cuenta con los siguientes centros y obras, que voy a resumir mucho porque el tiempo va pasando inevitablemente. En Madrid, la Curia Generalicia, la Casa de Formación y el Colegio Mater Salvatoris, que es el más grande de todos ellos. En Barcelona, el Colegio Mayor Mater Salvatoris. En Lérida, el Colegio Mayor Mater Salvatoris. En Mota del Marqués, Casa de Espiritualidad, donde se imparten y celebran ejercicios espirituales, convenciones, etcétera. En 2022 más de 1.000 personas pasaron por allí. En Caracas, Venezuela, el colegio. En el mismo país, en Maracaibo, otro colegio Mater Salvatoris. En Stanford, Estados Unidos, el colegio Mater Salvatoris, igual que en San Juan de Puerto Rico. El complejo escolar Mater Salvatoris en Calalé, Benín, en África, con 402 alumnas, de ellas 102 internas, y 6 religiosas. Los colegios Mater Salvatoris intentan desde su fundación sacar a la luz las mejores energías de cada una de sus alumnas en todos los campos del ser y del saber. Su modelo educativo aúna tradición e innovación en todas las áreas del conocimiento, desarrollando proyectos pedagógicos propios, apostando por el dominio del inglés y el aprendizaje de otros idiomas y fomentando el uso de las herramientas tecnológicas, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de superación. Mater Salvatoris forja, pues, personas de mente reflexiva, crítica e indagadora, de corazón generoso, abierto a las necesidades de los demás y de espíritu cristiano. Sus religiosas, sus profesores y todos los que integran su comunidad educativa acogen, acompañan y apoyan a cada alumna, ofreciendo actitudes y exigiendo responsabilidades, preparándolas en definitiva para asumir su destino personal, su vocación social y la búsqueda del bien, de la verdad y de la belleza. Y todo ello dando una gran relevancia a una formación intelectual profunda y rigurosa que supone un verdadero desarrollo de la inteligencia de sus estudiantes para que puedan influir positivamente en la sociedad y de crear ciencia, pensamiento y cultura. Como padre, tío y abuelo, insisto en ello, de alumnas que estudian o han estudiado en el Mater Salvatoris, doy fe de que todo lo que acabamos de exponer se cumple muy satisfactoriamente,
de que el éxito de la Madre María Félix y de sus seguidoras ha sido y está siendo completo. Creo sinceramente, como muchos otros padres y familiares vinculados a estos colegios, que es, y en concreto al de Madrid, que es el del que yo puedo hablar con más conocimiento de causa, que es sin duda el mejor o uno de los mejores colegios femeninos de España, del que sus alumnas salen con innumerables saberes en los distintos ámbitos del conocimiento, con un muy alto nivel de inglés, tan necesario en la vida actual, con una formación en valores cristianos de un nivel excepcional y con un cariño y agradecimiento enormes a sus profesoras. En definitiva, con un recuerdo inmejorable de los años compartidos con excelentes amigas y religiosas. Y como miembro de la Congregación Mariana Mater Salvatoris, no puedo tampoco dejar de resaltar la gran labor que en ella se lleva a cabo y su gran dinamismo y crecimiento. Se trata de una asociación privada de fieles que tiene como fin ayudar a sus miembros a vivir con plenitud la vida cristiana según el espíritu de San Ignacio de Loyola, y fundada también por la Madre María Félix en 1980, hace 43 años, quien procuró además que hubiera congregaciones marianas en todos los centros y obras educativas de la Compañía del Salvador. Una enorme, dilatada y eficaz labor educativa y formativa, en definitiva, la llevada a cabo por la Madre María Félix a lo largo de toda su vida, a lo largo de una vida tan fructífera. Vamos acabando ya con el último apartado, principales conclusiones generales. Creo sinceramente que las dos conclusiones generales que se deducen de todo lo que hemos expuesto hasta ahora es que la Madre María Félix Torres fue, por un lado, una mujer santa y, por otra parte, una gran líder, promotora y gestora de una muy relevante obra educativa y evangelizadora. Quería ser santa, entendiendo que eso implicaba realizar plenamente los designios de Dios sobre la compañía y sobre ella misma. Y la enorme cantidad y variedad que hemos visto de méritos que la acompañaron a lo largo de su vida, ciertamente demuestran que luchó permanente y constantemente por lograrlo y que lo consiguió. Oficialmente aún no es santa, aunque la Iglesia la ha declarado ya venerable, reconociendo sus virtudes heroicas a través de un decreto del Santo Padre de 10 de julio de 2020, dando un primer paso en este sentido. Sin embargo, nadie que la conociera y la tratara tiene dudas de su santidad, y quiero pensar que mi trabajo de hoy refuerza esa opinión generalizada. La siguiente expresión literal de la Madre Lora Tamayo creo que recoge maravillosamente esa fe en su santidad. Estaba dotada de una percepción extraordinaria de lo sobrenatural. Su espíritu religioso era fuerte y profundo. Era fácil al tratar con ella percibir que vibraba con ideales elevados y sus miradas y proyectos eran muy altos. La mayor gloria de Dios, el cumplimiento de su voluntad. Su confianza en la divina providencia era total. Frase, entre otras muchas, que podríamos añadir en sentido similar y a los mismos efectos, que apoyan indudablemente, creo con sinceridad, esa primera conclusión. En cuanto a la segunda, respecto a su gran capacidad de liderazgo y acción, lo ya expuesto me parece suficientemente justificativo. La importancia que dio a la mejor formación de niñas y jóvenes y su clara vocación por lograr una educación integral y de alto nivel para ellas, sus virtudes de mando, su inteligencia, liderazgo, capacidad organizativa, capacidad de dirección, su gran visión estratégica, la importancia que dio a los profesores, métodos pedagógicos, aprendizaje de idiomas e instalaciones, su estilo ignaciano de mando. Todo ello todas estas virtudes hicieron de ella, sin duda, una extraordinaria figura en el campo de la educación católica, como demuestran también sus obras y centros de formación a los que antes tan brevemente hice referencia. En resumen, y acabo ya, una gran mujer, la Madre María Félix, en todos los sentidos, con una intensa vida de oración y de acción, centradas en la educación de las jóvenes, para las que quería, como ella misma practicaba, y según nos dice textualmente el himno de la Congregación Mariana Mater Salvatoris, cito textualmente: contemplación en la acción, siempre atento a su palabra, a la palabra del Señor obviamente, vocación de santidad, que nunca le niegue nada. Acabo señalando simplemente, ahora desde un punto de vista puramente personal, que, frente a lo que les dije al principio, al preparar y realizar esta exposición ante ustedes, mis iniciales resistencias se han convertido en agradecimiento, satisfacción y honor por el encargo recibido. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, querido José Alberto. Agradecimiento el nuestro, la verdad, por presentarnos a la Madre Félix, que yo creo que ha sido una mujer conocida por quien ha estado próximo, pero que fundamentalmente hay mucha gente todavía que necesita saber de ella, ¿eh? Así que muchísimas gracias por tu compromiso. Bueno, vamos a tener, ya para ir un poquito terminando, unos 10 minutos aproximadamente, por si quieren hacer algunas preguntas a los dos ponentes que hemos tenido en la última sesión de la mañana, y después tendremos unas pequeñas conclusiones de estas jornadas que hemos asistido entre todos. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacerle a Álvaro Marañón o a José Alberto Parejo. Sí, ha quedado todo muy claro y además es muy tarde. Hay una pregunta. Hola, ¿se oye? Sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ha sido emocionante oír los dos testimonios de la Madre Maravillas y de la Madre María Félix. Y yo quería preguntar a Álvaro Marañón sobre qué diría él, cómo resumiría la espiritualidad de la Madre Maravillas. ¿Qué diría que es la esencia de su espiritualidad y la esencia de su santidad? Bueno, yo creo que las características principales las he dibujado un poco. Fue una mujer enormemente comprometida con su orden, a la que profesó una enorme religiosidad, en una enorme obediencia. Tuvo siempre clarísimo que sus principales principios siempre estarían versados y orientados a la orden de los carmelitas. Fue también una mujer con un gran misticismo interior, que tradujo en una de las miles de cartas, hay 10.000 cartas de la Madre Maravillas en los expedientes de su causa de canonización, con momentos de gran duda, con momentos de muchísima intranquilidad interior, todos resueltos siempre con su enorme fe. Y creo que en esencia fue una mujer, yo digo, realmente excepcional de la época, y que ha sido un prestigio para la Orden de los Carmelitas, que la verdad de alguna forma se puede decir que refundó después de la fundación de Santa Teresa. Sí, hay otra pregunta. Muchas gracias a los dos. Bueno, a mí me ha parecido sorprendente, por ejemplo, de la Madre Maravillas, que sin tener una formación, estas mujeres, la capacidad de gestión que de una manera como natural y orgánica de repente desarrollan en levantar, bueno, fundaciones y construcciones de una manera que yo, por ejemplo, me sentiría completamente inútil. Entonces, ¿de dónde sacaban ¿verdad? Esa especie de talentos naturales para gestionar, que tú lo has hecho muy bien, en paralelismo casi a una empresa, ¿no? Me ha parecido verdaderamente sorprendente y muy educativo de las dos, ¿no? Es sorprendente además teniendo en cuenta que era una monja de clausura. Monjas de clausura, pues tienen que estar en clausura. Entonces sacaba tiempo de donde fuese, lógicamente le concedían permisos para ir a visitar las obras, a explorar las obras. Andó miles de kilómetros porque veía un terreno que le ofrecían, lo desechaba, se volvían en la tartana, luego en los trenes pasaban horas. Fue un trabajo ingente que solamente yo creo que con la gran fe interior que tenía en su proyecto se pudo llevar a cabo, pero efectivamente es absolutamente sorprendente desde el punto de vista humano el realizar esa labor tan enorme de fundaciones y tal. Es un caso similar al de Santa Teresa. Santa Teresa es otra historia. Santa Teresa no tiene vocación temprana como tiene Maravillas. Santa Teresa es de otra época, pero tienen paralelismos, como he explicado, muy fuertes ambas, y son para mí las dos grandes santas de la Orden Carmelitana, junto a otras maravillosas figuras como Teresita de Lisieux y otras muchísimas. En el caso de la Madre María Félix, aunque tenía, digamos, una capacidad intelectual superior porque era licenciada, eso no va en demérito
porque era licenciado en Ciencias Químicas. Quiere decir que los economistas tenemos mucha más facilidad y posiblemente los ingenieros y los juristas tenemos una mayor capacidad de gestión y de desarrollo de esa gestión. Pero un licenciado en Ciencias Químicas no creo que se caracterice precisamente al principio por esos méritos que como empresaria, decía antes, demostró la madre María Félix. Luego, en efecto, es un caso en cierto sentido sorprendente, pero que da mucho más valor todavía a su figura y a sus obras. Yo voy a contar una rápida anécdota. Cuando, igual que Santa Teresa, Maravillas huía de los arrobamientos, de las apariciones, de se me ha aparecido el demonio me ha inspirado, he visto santos, todo ese mundo no le interesaba nada. Era exactamente igual que Santa Teresa en ello, que no querían saber nada, querían a sus monjas que no vieran alucinaciones, que no vieran nada, que estuviesen muy sanas, que trabajasen mucho y que creyesen mucho en su orden y en su fe espiritual. Cuando ella está ya agonizando absolutamente, sin fuerzas, está cuidada por una de las hermanas jóvenes que se turnaban con gran emoción al pie de la cama de la Madre Maravillas, que preveían que era santa, no la perdían el ojo, y en un momento dado Maravillas hace como un gesto de incomodidad, la luz. La madre se emociona, la hermana joven se emociona, se arroba y estoy ante un milagro. Y le dice: Madre, es la Virgen, la luz, la Virgen. Y Maravillas hace un gesto con la cara como diciendo, y con el dedo hace: no, hija, es la luz que me molesta de la bombilla. No es eso. Buena anécdota. No sé si hay alguna otra intervención, comentario. Bueno, si no hay más intervenciones, yo la verdad es que con pena, porque han sido 2 jornadas muy intensas en las que yo creo que hemos compartido mucho, hemos aprendido también. Entonces, bueno, de acuerdo con mi querida codirectora María José Rubio, pues me voy a atrever a dar unas pequeñas conclusiones. Hemos escuchado mucho, yo creo que requiere de unas conclusiones más profundas, que las haremos conjuntamente, pero bueno, yo creo que algunas conclusiones sí podemos adelantar de estas 2 sesiones tan intensas. Yo creo que todas las personas hemos visto 8 mujeres, todas ellas son mujeres que han encontrado en el ámbito religioso espacios en los que pudieran sobresalir sus personalidades para lograr sus objetivos, aportando valor y compromiso a nuestra sociedad. Todas ellas han sido mujeres comprometidas con su fe y con la sociedad a través de la educación, de la acción social, ayudando, protegiendo y cuidando a miles de personas. Incluso algunas han tenido un compromiso político, lo hemos visto en Sor Constanza de Castilla, para lograr esa reunificación dinástica, o otras un compromiso más filosófico, de pensamiento doctrinal, como la propia Santa Teresa. Pero todas ellas han actuado, han sido proactivas y lo han hecho desde la oración, pese a las enormes dificultades o momentos tan convulsos que fueron viviendo. Todas ellas han mostrado capacidad de liderazgo, eficacia gestora, de emprendimiento, capacidad económica y financiera, visión estratégica, y todo ello a través de su valentía, determinación y sobre todo amor a los demás. Todas ellas han actuado desde la oración, pero han sabido diseñar un plan de actuación, logrando alianzas, implicando a muchas personas, moviendo sus contactos y consiguiendo vivir en comunidad a través de centros verdaderamente sostenibles. Contagiaron su entusiasmo y se hicieron fuertes ante las dificultades. Lograron vivir desde la autenticidad y su fuerza llega hasta hoy. Sus vidas son inspiradoras
y por ello no las vamos a olvidar. Esa es la misión del Círculo de Orellana, dar visibilidad al talento femenino. Ellas son ejemplo y lo hemos visto durante estos días. Y desde luego, si nos ayudan todos ustedes, también tendremos muchas más. Les dijimos al principio que habíamos hecho un estudio muy interesante en el que había cientos de mujeres, no solo religiosas, sino es que además eran emprendedoras, habían fundado, habían liderado. Así que, efectivamente, con la ayuda de instituciones como la Universidad Rey Juan Carlos y con otras personas que se quieran sumar, entidades o empresas, lograremos ese estudio y el poder profundizar en ella. Yo, desde luego, me considero, y así lo digo siempre, una optimista comprometida y, desde luego, creo que lo conseguiremos. Y ya, por último, quiero dar las gracias a todos los ponentes. Realmente ha sido extraordinario la participación de los ponentes y el poderles haber escuchado en estas 2 jornadas, pero también quiero dar las gracias a todo el público que nos ha acompañado, porque realmente yo creo que ustedes también para nosotros son esenciales, el escuchar y que luego también ustedes hagan esa labor de seguir dando visibilidad a estas mujeres. Querida Cristina del Prado, muchísimas gracias como directora de los cursos de verano por darnos esta oportunidad. Y sin más voy a terminar con una frase que me ha encantado del ponente de esta mañana a primera hora, nuestro querido Javier Paredes, que la historia es la historia de la libertad. Muchísimas gracias a todos. Muy bien.